María Luisa Bombal, una novela narrada por una mujer en los últimos minutos de su funeral. Novelota. Bienvenidos a Una Noche Más. Hola, hola Liz, ¿cómo estás? Oli, muy contenta de que ya logramos por fin este episodio. Creímos que no lo lograríamos, pero lo logramos. Sí, ¿Tú por cómo fin. estás, Adri? Pues bastante bien, bastante feliz porque hoy vamos a hablar de un texto que me encanta con todo mi corazón. Así que me encuentro súper contenta de estar aquí contigo platicando y de tener tu perspectiva sobre este texto también. Así que, pues les comentamos que hoy vamos a hablar de María Luisa Bombal, que está mujer es reconocida como, bueno, ya era reconocida, ¿no? Desde que publicó por ahí de 1938, era reconocida como la reina de las letras chilenas. Entonces, sí, ándale, ¿no? A sus 32 añitos. Yo así lo lamento, la había escuchado nombrar, pero no conocía nada de ella, ¿no? Entonces, dale, arráncate con quién era. Bueno, pues esta mujer nació en Chile en 1910 y bueno, pues sus primeros 7 años, 8 años, perdón, los vivió ahí en Chile. Hay una entrevista que ustedes pueden escuchar en YouTube, que es una entrevista que le realizaron en 1972 sobre su obra. Está muy interesante escucharla. Y ella en esa entrevista afirma que comenzó a escribir poesía a los 7 años. Entonces la entrevistadora se sorprende mucho. Sí, imagínate, ¿no? Y le dice, ¿cómo? Pues si este es un dato que casi nadie sabe. Y ella dice, ay, es que no me gusta. O sea, no me gusta que se sepa. Además, todos los niños escriben poesía a los 7 años. Y la, Oh, qué bella. qué bella, exacto. La entrevistadora le dice, no, pues le apuesto a que no. Y ella le dice, no, te apuesto a que sí. Que un tercio, por lo menos un tercio de los niños escriben poesía a la edad de 7 años, ¿no? Bueno, a los 8 años se va a vivir a París porque pues muere su padre, entonces su mamá y ella se mudan a París y ella vive ahí hasta concluir sus estudios en la Facultad de Letras de la Sorbona y en el 33 regresa, bueno, antes regresa a Chile y después se va en el 33 a Buenos Aires porque la invita Pablo Neruda a estar con él y con varios intelectuales de la época agrupados en la revista Sur. Pero ella en realidad no, o sea, algo muy interesante y algo por lo que destaca es justamente por no vincularse con ninguna corriente, sino dar Qué bueno, aportaciones. ¿Mm? qué lista, qué bueno, Qué qué bueno, lista. claro. Es, Fuera del canon. exactamente, sí. Entonces, claro que esa es una de las razones por las cuales hay que decirlo, María Luisa Bombal era muy reconocida en su época y de pronto como que se nos olvidó, ¿no? En estos años. Y a lo mejor algo tiene que ver ahí, pero pues cuando uno la lee te das cuenta de que qué maravilla es, ¿no? En el 35 ella publica su primera novela, que es La Última Niebla, y en el 38 La Mortajada, que es el texto que vamos a hablar hoy, que es la novela más importante. Y ya en el 40 regresa a Chile con algunos relatos como El Árbol y las Islas Nuevas, que de hecho este último a ella le gustaba bastante. Gracias a toda pues a estas publicaciones que tuvo, la nombra Carlos Fuentes, dice la madre de todos nosotros, ¿no? Diciendo que pues, era la madre de todos los del boom, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver que pues La Mortajada se publica en 1938 y ahorita que hablemos de la novela ustedes van a ver por qué estoy diciendo esto y Pedro Páramo se publica hasta el 55 y las dos son narraciones pues desde la muerte anacrónicas con historias ahí pues mezcladas, un poquito la han comparado también con el estilo de Virginia Woolf por esta cuestión pues, de contar una cosa y después irnos a otra y a otra, ¿no? Vive 30 ¿mande? Como del flujo de conciencia, ¿no? De Uh-huh. estar. Exacto, es que justo pensé en el flujo de conciencia, pero dije, pero ya estaba muerta y no sé cómo decirlo. El flujo de Sí, sí. inconsciencia. Bueno, entonces, vive 30 años en Estados Unidos
donde también se dedica mucho a publicar teatro y a la escritura de y escribe la historia de María Griselda, que también es interesante porque María Griselda es un personaje que aparece en La Amortajada y que es muy, muy importante ese personaje para la narradora, ¿no? Ganadora de los premios siguientes, premio Ricardo Lachmann en 1974, de la Academia Chilena de la Lengua en el 76, de Joaquín Edwards Bello en el 78, y aunque muchos pedían que ella ganara el Premio Nacional de Literatura, y sí fue reconocida como una gran aportadora de ciertas estrategias, pues no lo recibe, ¿no? Muere sin recibirlo. La razón por la cual no pudo tener ciertos premios en otros países fue porque ella nunca renunció a su pasaporte chileno y esto no le permitió de alguna manera acceder a estos premios, pero claro que los tenía, o sea, a lo mejor no los tuvo oficialmente, pero sí los tenía porque toda la crítica la pensaba de esa manera. Y su obra, pues aunque es breve, ¿no? En extensión, pues es muy buena, hay que leerla, y algo muy interesante de ella es que se centra en personajes femeninos, ¿no? En el mundo interno de estos personajes y de cómo pueden escapar de la realidad que están viviendo a través de su mente. También un texto que yo les quiero recomendar mucho es El Árbol, porque me parece un cuento, pues, sensacional. Pero vamos con La Amortajada, pues. Viene en las obras de Kindle, creo, ¿no? Sí. Ay, pues me emociona mucho y antes de conectarnos, platicábamos Adri y yo que nuestra ñoñería nos mueve a buscar artículos o tesis o algo así, ¿no? En otros textos, pero que en la neta, ¿no? Entonces vamos a hablar así desde nuestra tripa y desde nuestra emoción. Yo es la primera vez que leo esta obra y me quedé fascinada por algo que a mí me parece el lirismo que hay en la prosa de esta novela. O sea, fácilmente podía pues agarrar fragmentos y armarte muchísimos poemas, ¿no? O sea, me hace todo el sentido con esto que comentabas, Adri, de que desde los 7 años ella movió muchísimo su oído hacia la poesía, me hace todo el sentido, ¿no? Y bueno, ahí me arranco, pues la obra de la novelita corta de La Amortajada es acerca de Ana María, que es nuestra protagonista. Y en realidad lo que aborda la novela es el velorio de esta mujer, desde el velorio hasta que va a ser sepultada. Y nosotros en el día a día pues pensamos como este momento en el que el ser humano se acerca a un ataúd y entonces uno empieza a recordar lo que el muerto era en vida, etc. Y la propuesta de la novela, a ver qué opinas también tú, Adri, es que la va a estar contando ella, ¿no? Y entonces cuando los distintos personajes de su vida se van acercando al ataúd, van a cruzar miradas y van a cruzar diálogos y van a cruzar conciencias, ¿no? Entonces va a ser narrada desde este personaje que ya murió, que está amortajado, pero que justamente por estar en esta posición de los muertos, parecería que escucha el subsuelo, que escucha las raíces, las hojas secas, o sea, es bastante notorio que tiene una agudeza hacia los sonidos, ¿no? Yo ni siquiera sé cómo se llame, pero si en poesía es aliteración, a mí me parece que ella cuida muchísimo esos sonidos en la novela, ¿no? Entonces, como a grosso modo, Ana María es una mujer que estaba casada con Antonio, su primer y gran amor fue Ricardo, y el amante, no amante, confidente es Fernando. Esta mujer tiene 2 hijos, Anita y Antonio, tiene una hermana, Alicia, y una nuera, Griselda, ¿no? Entonces, estos son como los personajes que van a acercarse gradualmente al féretro y que van a entablar una conversación. De tal manera que efectivamente vamos a encontrar que no es lineal esta novela, sino que nos va a compartir su vida haciendo anacronismos o flashbacks, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos conociendo cómo fue la vida de esta mujer, ¿no? Y sabemos que su primer amor, el Ricardo,
bueno, o sea, era una cosa juvenil, así del primer amor que te enciende totalmente. Me encanta cómo dice, si él no me hubiera tomado del talle, yo no me hubiera prendido, pero prendido de tomarse, de agarrarse de él, ¿no? Y está bien curioso porque es un amor, ahora dirían, tóxico. Era groserísimo, se aventaban, se empujaban, pero ciertamente en este primer amor es donde pues se corretean por ahí en el campo o en los lugares donde hay caballos, lugares agrestes, y en esos lugares empiezan a experimentarse, ¿no? Sexualmente. Y se embaraza, la realidad es que se embaraza de este primer hombre, y también, ¿no? La descripción del embarazo es muy curiosa, ¿no? Porque ella se pierde en sentirse dichosa de tener algo de él dentro de ella germinando, ¿no? Ándale. La idea de la germinación de las semillas que van brotando, creo que todo el tiempo estaba presente, ¿no? Se aborta este niño y sabemos que gradualmente se va a casar con un tal Antonio, ¿no? Y que este señor la amaba además, ¿no? O sea, sí la quería, sí parecía elegante, yo me la imaginé que era hasta guapetón, no lo sé. Pero pues nuestra Ana María pues está así del estilo de Virginia Woolf, perturbada, y no lo quiere, ¿no? O sea, no quiere, no sabe qué quiere, ¿no? Y lo desprecia, y Antonio, en su afán de decir, bueno, ¿cómo lo podemos arreglar? Pues la regresa a la casa paterna, ¿no? Y con el tiempo no pueden restablecer su relación, de tal manera que en realidad es tediosa, ¿no? Ya con los años, después de que tienen hijos, no pueden restablecer ni enamorarse, y no pueden lograrlo. Parecería que todas las relaciones de Ana María se van a establecer como en la humillación, ¿no? Como en el sufrimiento. Y pues después sabemos que existe un tal Fernando que la ama de verdad con una humildad, con una entrega así de tú date cuenta, ella no es, pero la amo, ¿no? Y esta mujer pues nunca lo peló al 100%, ¿no? Está muy curiosa la descripción de este amor porque conocemos las dos perspectivas. Ana María por un lado dice, nunca me había sentido tan humillada, que un amor me hiciera sentir tan humillada. Y cuando conoce la perspectiva de Fernando, dice, es que ella no se daba cuenta que no podía mostrarle mi humildad de otra manera, ¿no? Que yo hice muchas cosas, ¿no? Y ahora que se fue, pues voy a poder disfrutar de las cosas más banales, como los puros, como despertar tranquilo. No sé, ¿no? Muy curioso cómo se plantea la imposibilidad del amor, ¿no? Y de comprenderse. Ok, entonces conocemos esa historia. Y hay una hermana, ¿no? Alicia, la hermana de Ana María. Esta mujer además lo que nos plantea es, pues, qué idea de la fe católica o de Dios tiene esta amortajada. Porque la neta es que ella no cree, ni creyó, ni va a creer en Dios, ¿no? Dice, yo no creo en tu Dios porque, pues, nunca me hace caso, ¿no? Nunca me va a pelar, nunca está conmigo. Y le dice la amortajada, ay, hermana, ojalá ese Dios de verdad escuchara tus rezos, ¿no? Mira, la verdad es que yo estoy aquí bien a gusto con la tierra y las hojas secas, pero pues no va a llegar ese Dios, ¿no? Entonces, sabemos que la idea de la muerte que plantea la amortajada es como más allá de este espacio católico o de infierno, ¿no? Es como un poco más natural, ¿no? La muerte implicaría, y la muerte como un descanso, fundirse otra vez con la tierra, regresar a ella, que las ramas me vuelvan a tomar, y eso sería como lo que haría más feliz a la amortajada. Y me hace todo el sentido del mundo porque desde el inicio se plantea la gran sensibilidad que tiene la amortajada de escuchar el crujir, el burbujear, el crepitar. Creo que crepitar es una palabra que también está ahí como todo el tiempo presente, ¿no? Y de eso va más o menos la amortajada, hasta que pues, se va a regresar a la tierra, y ahora sí dice, esta es la segunda muerte y la que a mí me importa, porque está planteando al final de cuentas que su vida en realidad era como
pues, de estar muerta, porque todo el tiempo la frialdad, la falta de amor, la falta de comunicarse, no creer en un Dios, no estar como tranquila, pues no la hacía vivir, ¿no? Y parecería que nunca pudo entablar o relacionarse con el mundo de manera ¿Amena? No sé. amena, no sé, no encontré la palabra, ¿no, güey? Pero, pues ese es mi resumen de la mortajada, pero es que es imposible hacerlo lineal porque hace rato decía desde pequeña, pero yo pensaba leerla en Faulkner, como en esta idea de plantear, ¿saben? Una rosa para Emily, ¿no? De ese cuento, pues de alguna manera son como instantáneas fotográficas y tú tienes que reordenarlo, ¿no? Pensaba en él y también pensaba en el cine. Hay una película de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, y creo que en realidad ese cineasta pone un cine así que pone mucho énfasis en el crecer de las hojas, en los trigos, en las flores, en los frutos, y además te lo transmite estéticamente, ¿no? Entonces yo sentí esta misma experiencia en La Mortajada, ¿no? Que por muchos momentos hay muchas imágenes sumamente poéticas, visuales, auditivas, sinestésicas, y pues nada, es un novelón, pero pues bueno, yo estoy viendo la cara de Adri. A ver, cuéntame, ¿tú qué pensaste en tu Ella está en la relectura y además sí me dijo, amo esta novela, escribió cuando la terminó. Cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Qué encontraste en la novela? Sí, definitivamente me parece genial La Mortajada, genial. Es una de las novelas más impresionantes que yo he leído, mejores escritas, la disfruto demasiado. Creo que es de verdad abrirla y empezar a leer y empezar a comprender lo que está diciendo, te envuelve inmediatamente y quieres, anhelas leer lo que está ahí enfrente de ti. Creo que María Luisa Bombal era una persona sí estudiada, sí que empezó a escribir poesía a los 7 años, pero también sí que vivió y que vivió bien. O sea, vivió bien para poder, a lo que voy no es de que haya vivido con lujo, sino que vivió las experiencias necesarias para poder escribir como escribió. Y creo que lo transmite de una manera impresionante, ¿no? Y en esta entrevista que yo les comentaba, le preguntan, ¿usted escribe algo fuera de usted misma o siempre su obra está relacionada con usted? Y ella dice, no, siempre está relacionada con mi vida, ¿no? Pueden ustedes ver la película que se llama Bombal, que creo que es de 2013, por ahí, no, la verdad no tengo el dato ahorita, pero pueden ustedes verla, leer La Mortajada y ver que ella fue una mujer que sí pudo escribir de esa manera lo que escribió, con ese corazón y con ese sentimiento, es porque lo había sentido, lo sintió toda su vida, ¿no? Esta relación que tiene con Ricardo, Ana María, es una relación muy parecida a la que María Luisa Bombal tuvo con Eulogio durante su vida, ¿no? Ustedes pueden verificar esto en sus biografías y en esta película que les digo, si la quieren ver. Creo que nos plantea algo muy interesante, La Mortajada, que es una pregunta que se hace, ¿es que hay que morir para saber? ¿Es que hay que morir para entender? ¿No? Porque ella está ahí, amortajada, y viendo cómo todos se acercan a su ataúd, cómo se acerca a su hermana, cómo se acerca a su papá y cómo se acercan sus amantes, ¿no? Antonio, Fernando y Ricardo. Y lo que siente por ellos. Y al principio nos puede parecer la narración un poco extraña porque hay un narrador y de repente es ella y de repente pues tenemos acceso a lo que están pensando todas las personas que la están viendo muerta. Pero es que cada una de los pensamientos que podemos leer ahí de todos los personajes es impresionante, ¿no? Con ese corazón. En cuanto a lo que comentas de lo sensorial, me gusta mucho cómo cada vez que se va un ser que la va a ver en el momento en el que ella está en el ataúd y que ella reflexiona sobre la relación que tuvo con este ser y que escuchamos, bueno, leemos los pensamientos de, de este personaje. Después de eso, hay un momento en el que la tierra la está jalando,
¿no? Y lo podemos leer ahí, que va, no sé, la está absorbiendo, está cayendo, siente más densidad, ¿no? Y hay una voz que le dice, ven, ven, ven. Y ella cada vez se aleja más, cada vez se aleja más de la vida para poder vivir esta segunda muerte que ella dice, viví la muerte de los vivos y me toca vivir la segunda muerte, que es la única que importa, que es la muerte de los muertos, ¿no? También hay otra parte que creo que es muy interesante ahora que decías que ella pudo haber vivido o no, bueno, sentir que no vivía pues, por cómo se sentía. Y hay una parte que me hace pensar en lo que sí la hacía sentir viva y era el odio que sentía hacia Antonio. Pero es que ahora que ya está muerta, ya no lo siente, ya no lo ama y ya no lo odia, y entonces se empieza a desesperar y dice, quiero ese odio, quiero sentir ese odio porque ese odio me sostenía a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me hace pensar, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo esté en su lugar? ¿Quién me va a ir a ver? ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo voy a sentir? ¿De qué me voy a desesperar? ¿Qué tranquilidad voy a sentir? Porque además nos lleva a eso, a la paz de la muerte, pienso yo. Sí, es que me parece muy, no sé si innovador o arriesgado plantearte, es que es como Farabev, ¿no? Es un momento el que nos está planteando y tú dices, güey, ¿cómo se puede estirar ese? Pero lo logra, ¿no? Y tal vez por eso la importancia de la novela, ¿no? Porque al hablarte acerca de algo que nos es común a todos los seres humanos, la pregunta por la muerte, cómo va a ser, qué voy a sentir, si yo puedo tener el chance de hablar con los que me van a ir a ver, ¿no? Porque la novela plantea que de repente ella puede como soplar, ¿no? Por ahí una vela y con eso un poco como decirle a los familiares, aquí estoy, pero estoy intentando agarrar un hombro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? ¿Cómo va a ser? No sé, yo me dio cierta esperanza de sentir que me podía reintegrar con la tierra, con la naturaleza, y que podía ser un momento menos terrible, ¿no? O sea, porque en realidad no lo plantea tan castigo, tan silencioso, tan solitario. En realidad es que eso tal vez también es lo tremendo, ¿no? La muerte como una liberación. Así la percibí yo, ¿no? Y por supuesto que te obliga a pensar sí, en tu propia muerte, pero también en tu propia relación con la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, hemos velado a alguien, hemos sentido como esa danza con la muerte, esos afectos como el odio, ¿no? Que parecería que rigen una vida, que pueden ser otros, ¿no? Pero qué terrible es que el odio, que la melancolía, que la tristeza, no lo sé, sea el eje rector de tu vida. Qué terrible, ¿no? ¿Qué pensarás en ese momento, no? O sea, ¿cuál será el afecto que va a regir mi vida y que yo diga, regrésamelo, ¿no? Uh-huh. Qué terrible que la novela plantee es el odio, ¿no? Uh-huh. Eso pensé. Sí, yo también me he preguntado, ya no trato de preguntármelo tanto porque entro en ansiedad, pero sí pero sí me he preguntado, y creo que también por eso me encanta La Amortajada, que es, ¿qué pasa en el momento en el que te estás yendo? ¿Qué pasa por tu mente cuando te estás yendo, no? No sé qué vaya a hacer y tampoco se los voy a poder contar después. Definitivamente. Puede ser una sesión de Ouija. Ajá. Para que les cuente, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, yo creo que La Bombal es genial, La Amortajada es genial, de verdad que si nos están escuchando, que nos escuche, vayan y léanla porque no se van a arrepentir y va a ser pues uno de los mejores libros que van a leer en su vida, estoy segura. Y si no, háganmelo saber. Un regalazo. Uh-huh. Pues, listo. Vale. Bueno, pues entonces muchas gracias por escucharnos y pues que tengan muy bonita noche o día. O la hora que nos escuchen.
Saludos. Y en la siguiente noche de estas 1000 compartiremos con ustedes Barlovento de Marvel Moreno.